y por el desespero, porque era una cosa, la otra, por el desespero yo le dije a mi esposo, tenemos que irnos a vivir con ellos para poder cuidarla. Y empezamos a vender las cosas, entregamos el apartamento y cuando mi mamá llegara de Canadá, que la pudiéramos traer, pues íbamos a estar allí. Ahí fue cuando empecé a conocer mi otro lado. Ahí fue cuando yo empecé a conocer que existía la salud a través de la energía. Y ¿te empezaste a conectar con tus dones? No. Conocí que había una técnica llamada bioenergética, porque el esposo de una tía empezó a trabajar con mi mamá aplicándole esta técnica. Cuando mi mamá llegó aquí a Cali, llegó caminando y hablando. Y allá le habían dicho, que mi mamá no podía, o sea, que iba a llegar imposibilitada. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría en tu vida si hoy lograras apagar todas esas voces en tu cabeza que te hacen sentir miedo? Que te impiden lanzarte por tus sueños y peor aún, te hacen creer que no tienes lo suficiente para lograrlo? A esas voces me gusta llamarles jefes, y en este podcast te voy a enseñar cómo tú también puedes despedirlos para que empieces a crear una vida de la que no necesites escape. Empecemos. Hola, bienvenida a este podcast Despide a tu jefe, el que vive en tu cabeza. Yo soy Lixi y hoy desde la ciudad de Cali tengo el privilegio de traerte una invitada que tiene una historia de vida increíble porque ella ha hecho toda su transición en la vida de pasar de ser profesional en una área totalmente diferente a la que se dedica hoy. Hoy tiene la capacidad de poderse dedicar 100% a sanar personas a través de conectar con su interior y con toda esa magia que tiene. Catalina Jarana, bienvenida. Muchas gracias, qué rico poder compartir con ustedes toda esta experiencia maravillosa, que no ha sido nada fácil, pero que muy seguramente le va a llegar a muchas personas que han transitado por lo mismo. Y algo que me encanta de tu historia es ese viaje tan increíble que has dado, porque eres de profesión arquitecta y hoy te dedicas a temas espirituales. O sea, pasaste de un extremo a otro porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Cuéntame un poco de por qué decidiste estudiar arquitectura en un inicio. Bueno, pues realmente para mí no es claro ni siquiera el por qué terminé en arquitectura. Ok, como muchos profesionales que entramos a la universidad. Porque es que realmente muchas personas estudiamos una carrera sin saber qué queremos realmente. Y terminé ahí en la carrera, o sea, simplemente se dieron las cosas, se dio la oportunidad y empecé a estudiar arquitectura. Pero eras buena como con el tema de las... Pues de las manualidades, sí, pero realmente ya cuando uno estudia en arquitectura se da cuenta que no es como se lo pintan, ¿no? Que tiene que poder dibujar muy bien, que tiene que hacer esto, otro, no, realmente no es así. Pero de alguna manera terminé allí. Terminé allí, empecé a hacer mi carrera. Siempre he hecho las cosas con mucho cariño, entonces nunca lo vi como algo que no quisiera hacer, sino que simplemente lo hice. El problema fue ya después, años después, porque es que no estamos hablando ni de cuando recién terminan la carrera, ni de 5 años, sino 20 años después casi, donde yo dije, no estoy contenta con lo que estoy haciendo. Ok, o sea, te desempeñaste 20 años trabajando en arquitectura y que trabajas para una empresa. ¿En qué área de la arquitectura te desempeñabas? Pues yo siempre trabajé en la parte de, arranqué con obras, entonces estuve en la parte de construcción, ya después pasé a empresa, directamente en oficina como jefe de compras y de allí ya estaba como toda en la parte administrativa. Luego creé empresa con mi esposo y en esa parte ya fue como hacer esa parte, todo lo gerencial, todo lo que era gerencial, de contratación, bueno, toda la otra parte que uno desconoce cuando es empleado realmente. Pero seguías en el rubio de la arquitectura, ¿o no? O sea, ya gerenciando, pero en la misma industria. Exactamente. Okay. Y llegó un momento en que te entró una crisis o una inconformidad, o qué te hizo decir no. Pues mira, lo primero es que me cansé de ser empleada. Okay. Esa fue el primer llamado porque mis hijos, yo tenía que dejarlos muy temprano en la guardería. Ellos desde los 4 meses estaban en la guardería. Y inconscientemente no quería yo eso con ellos. O sea, yo quería poder estar con ellos. Los dejaba desde las 6:30 de la mañana y los recogía a las 5:30. Porque había pedido un permiso especial para salir a las 5 y alcanzar a llegar a las 5:30 y en el jardín me los tenían hasta esa hora.
Ya después de varios años yo dije, no, eso no es lo que yo quiero. Y yo renuncié hace 10 años aproximadamente. Ahí dije, no, yo no quiero tener un jefe, yo quiero estar es con mis hijos. Tenía unas migrañas fuertísimas que desaparecieron cuando renuncié. Sí, y mira que muchas personas hoy en día sufren de grandes enfermedades y una vez dejan su trabajo, adiós. O sea, la enfermedad era la carga del Claro, trabajo. porque yo era todo el tiempo pensando en eso, o sea, porque no puedo estar con ellos, porque tengo que estar aquí, y inconscientemente eso te empieza a atacar. Claro. Y yo tomé la decisión. decisión. Se manifiesta en tu cuerpo. Yo tomé la decisión sin tener un plan B, porque fue así, o sea, yo le dije... ¿Te despertaste en la mañana? Le dije un día a mi esposo, no, yo no quiero más esto, yo voy a renunciar y renuncié. ¿Y qué te dijo tu esposo? Pues menos mal, siempre me ha apoyado en todas las locuras que he hecho. Porque ese apoyo es muy importante. Sí, sí, sí. Y ya realmente el apoyo de él ha sido muy positivo. Yo renuncié sin ningún plan y me fui para mi casa a ver qué iba a hacer. Y después vienen los meses difíciles. Y entonces, ¿qué te había impedido antes renunciar? Si estuviste 20 años y en ese tiempo estabas conforme o tenías como solamente esa necesidad de tu hijo, ¿qué te impedía? ¿La parte económica? La parte económica, porque pues yo creo que culturalmente nos han enseñado que hay que estudiar, conseguirse su pareja, tener hijos, conseguir la casita, tener el trabajo así, ¿no? Diminutivo, sí, casita, es que el carrito, o sea, todas las... Eso es como el prototipo de vida perfecto, ¿no? Ajá. Y efectivamente yo tenía ya mi carrera, tenía todo eso ya listo. Pero me esforzaba muchísimo en mi trabajo y empecé a sentir que de parte de mi jefe no estaba recibiendo lo mismo. Entonces ahí fue donde yo me empecé a cuestionar. Y veía como muchas personas salían de la oficina de él llorando porque las trataba súper mal. Y él ya quería venir a hacer eso conmigo. Y un día prácticamente que sí se comportó súper mal y yo dije, no, yo no tengo por qué aceptar eso. O sea, nunca he permitido que me traten mal y no lo voy a hacer. Claro. Y eso fue como, bueno, no piense más y hágale. Me empujó. Él mismo me empujó a que yo saliera de allá. Se te hizo un favor. Exactamente. Te dio la motivación para decir, ya, hasta aquí. Esa fue la forma como yo pude despertar y entender que no quería seguir teniendo un jefe. Qué interesante, porque muchas personas podrían, y de hecho tengo una amiga de la universidad que vivía en un entorno súper tóxico en el trabajo, y ella me decía, mi jefe me trata súper mal, pero todos los empleados se lo permitían, y finalmente se va volviendo como una ola, y se hace hasta normal, y la gente normaliza que los traten mal, que los abusen, que los pongan a trabajar horas extras y no les paguen, etcétera, etcétera. Sí. Y no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Nosotros tenemos que, porque es que normalmente los jefes creen que con el grito, con el maltrato, y eso que actualmente se ha disminuido mucho toda esa situación, pero que existe todavía lo hay. Sí. Lo hay. Y yo al final estaba empezando a entrar en ese círculo. Pero no lo permití, o sea, simplemente dije, no, yo no quiero eso, y después se vinieron los meses más complejos, porque cuando uno toma ya la decisión de decir, no más, yo ya no quiero estar en un empleo, voy a empezar a trabajar por mí misma, viene la parte dura, porque ya no tienes esa estabilidad económica con la que venías, y te das cuenta que financieramente nunca te preparaste, nunca, sí, está la casa, está el carro, está todo lo que la sociedad te dijo que tenías que tener. La sociedad dijo que tenía que tener, pero si te pones a analizar, todo era con deudas. Porque la mayoría de personas que han sido empleadas han adquirido todo a través de deudas. Sí. Y no hemos aprendido que tenemos que programar nuestras finanzas para estos momentos. Claro. Entonces la decisión que yo tomé fue, o sea, yo no la recomendaría porque fue muy al azar. Porque salir así sin nada. Y después, los siguientes meses, cuando tienes una familia y cuando tienes estas obligaciones, yo le decía a mi esposo, o sea, yo voy a llamar para que me vuelvan a contratar. Yo quiero... Por favor, jefecito, me vuelve y me recibe. Te prometo que me porto bien. Intenté. Sí. Sí, yo... Por la desesperación. Por la desesperación.
afortunadamente no me copió. Pero entonces, ¿qué pasaba por tu mente en ese momento? O sea, ¿cuáles eran los miedos? ¿Es no va a tener cómo alimentar o no, o era más de no puedo mantener el estilo de vida que llevaba antes? Porque imagino que de hambre no se estaba muriendo y la casa No, no se de estaba hambre cayendo. no, pero obviamente empiezan las deudas, empiezan la cantidad de obligaciones y cosas que ya no puedes cubrir. Entonces fue empezar a sentir ese agobio y mi esposo también ha trabajado de manera independiente. Entonces ya dos personas de Claro. manera independiente y sin un plan, porque es que no había nada planeado. Y cuando tú renuncias no sales con liquidación. Claro. Entonces fue empezar a ver qué puedo hacer, cómo puedo empezar a defenderme, pero todo es así, o sea, al principio es difícil, es complejo, de pronto tú no ves la luz, no ves las posibilidades. Y te abrumas por las Sí, necesidades, por... pero ya después empiezas a ver las cosas más sencillas. Entonces tu jefe te dijo que no, ¿y qué pasó? Cuando me dijo que no, no, yo casi entro en desesperación absoluta. Jefe, por favor, me puede gritar si quiere. No, fue seguir buscando. Ya ahí yo dije, no, aquí no hay una posibilidad, se cerró esa puerta y se empezará a buscar. Pero ya las cosas se van dando. Y algo que he aprendido es que cuando he cerrado estos ciclos, ha sido para algo mejor. Ajá, siempre. Porque creemos que en donde estamos en el lugar perfecto, todo ahí está bien, no hay algo más. Pero cuando se cierra eso, se vienen otras opciones. Y ahí fue cuando ya se nos abrieron las posibilidades de crear empresa. Entonces empezamos a crear empresa con mi esposo y nos enfocamos en la arquitectura hospitalaria. Tuvimos muy buenos proyectos con clínicas, pero volvemos rebobinando con respecto a la parte financiera. A veces no estamos preparados para eso. Claro. Y aunque teníamos muy buenos trabajos y todo, de pronto no teníamos el capital financiero para mantenernos, y estas son empresas que te pagan después de 120 días y no estamos hablando de obras de 100 millones, estamos hablando de obras de mucho más dinero. Entonces, y mira que lo curioso es que cuando mi esposo se le empezó a presentar todo esto, yo le dije, listo, yo te apoyo. Y ahí ya mi subconsciente me estaba diciendo que no era lo que yo quería. Claro, porque era por ahí. Sí, yo te apoyo y me metí en eso y vuelvo y te digo, o sea, yo lo hago siempre con con la mejor intención, con todo el amor, con toda la dedicación y me metí de cabeza a hacerlo. Y fueron unos años muy, muy buenos para nosotros. Económicamente. Económicamente, a nivel de crecimiento, pero mi mente no estaba donde estaba buscando otra cosa. Y tuvieron que suceder otra cantidad de cosas para yo darme cuenta que no estaba en el lugar. ¿Y qué fue todo eso que te pasó? Que en ese momento ya, porque si tenemos un negocio próspero, ya puedes de pronto administrar más tu tiempo, tenías de pronto más calidad para estar con tus hijos quizá, o un poquito más de flexibilidad. ¿Qué te decía tu voz interior que te estaba faltando? Pues mira, a raíz de que estas empresas pagan con tantos meses, porque son 3 y 4 meses después, nosotros teníamos nuestro apartamento y lo vendimos para invertirlo en la empresa. Primer error. Pedimos plata prestada para invertirla en la empresa. Y no teníamos realmente la mentalidad, no estábamos preparados para eso. Después se viene la enfermedad de mi suegra. O sea, ya veníamos en un tema de que no podíamos sostenerlo porque cada vez las obras eran mucho más grandes. No teníamos el capital y por más que nosotros tratáramos de inyectarlo, no era suficiente. O sea, se requería mucho dinero para nosotros poder hacerlo. Y adicional a esto nos encontramos con un contador, que Dios mío, ojalá no me lo vuelva a encontrar en mi vida. Porque este contador, desde el momento en que nosotros abrimos la empresa, nos hizo una embarrada de millones con la DIAN. Entonces nosotros arrancamos en déficit. Wow. Más todo lo que se vino. Entonces ya veníamos decayendo cuando se enfermó mi suegra y la enfermedad ya fue más o menos unos 6 meses. Y emocionalmente empezó a nosotros a afectarnos totalmente. Ya no pudimos sostener la empresa.
perdimos todo lo que teníamos. Nos quedamos sin casa, sin carros, sin nada, sin empresa, con 1000 deudas. Mi suegra fallece, mi mejor amiga tuvo un problema y perdí a mi mejor amiga también. O sea, fueron muchos acontecimientos en solo 6 meses. Wow. Todo eso pasó finalizando el 2018. Y ahí fue donde o sea, decíamos, ¿y ahora qué íbamos a hacer otra vez? Claro, y ahora ya ni siquiera tienes cómo volver a empezar, porque si ya no tienes la casa, o sea, perdiste todo. Exactamente. Ahí. Meses después, o sea, ahí nosotros empezamos a ver qué podíamos hacer, nos fuimos a alquilar en un apartamento, ponerle la cara a todo el mundo de que en algún momento les vamos a pagar porque no podemos hacer más. Claro. Ver cómo empezamos a trabajar nuevamente como contratistas, porque no había como esa opción de empleados, aunque mi esposo siempre, bueno, en ese tiempo creo que estuvo trabajando con el SENA y eso fue una ayuda porque él estaba ahí en ese proceso. Y después sucedió una ACV que le dio a mi mamá. No. Es que no, espere que todavía le falta. Todavía le falta el moña papá. ¿Cómo es que pelo pa' moña? Ahí le dio a mi mamá, eso fue creo que en el 2019, o sea, el siguiente año. A ella le da esta ACV, estaba viajando en Canadá y nos tocó traerla. Y en vista de que ella iba a llegar mal, pues nosotros dejamos lo que teníamos adicional al apartamento que llamamos alquilado, nuestras cosas para irnos a vivir con ella, porque iba a requerir cuidados. Claro. Ella en Canadá le alcanzaron a hacer pues, la cirugía, su intervención. Nos dijeron que ella no iba a llegar a caminar, que no iba a poder hablar, entonces pues que ella iba a requerir cuidados especiales. Y por el desespero, porque era una cosa, la otra, por el desespero yo le dije a mi esposo, tenemos que irnos a vivir con ellos para poder cuidarla. Y empezamos a vender las cosas, entregamos el apartamento y cuando mi mamá llegara de Canadá, que la pudiéramos traer, pues íbamos a estar allí. Ahí fue cuando empecé a conocer mi otro lado. Ahí fue cuando yo empecé a conocer que existía la salud a través de la energía. Y ¿te empezaste a conectar con tus dones? No. Conocí que había una técnica llamada bioenergética, porque el esposo de una tía empezó a trabajar con mi mamá aplicándole esta técnica. Cuando mi mamá llegó aquí a Cali, llegó caminando y hablando. Y allá le habían dicho, y allá habían mejor dicho ya. Que mi mamá no podía, o sea, que iba a llegar imposibilitada. Y mi mamá llega al mes, o sea, todo pasó en un mes. Al mes siguiente llega y cuando vamos al aeropuerto mi mamá caminando y hablando. Y ya nosotros habíamos salido de todo. ¿Y ahora qué? Sí, entonces ahí me di cuenta pues que había esa alternativa, me sorprendió porque pues realmente no creía que pudiera existir algo diferente a la medicina, porque pues yo le tengo mucho respeto a los médicos y digamos que cuando los médicos nos dicen algo, eso para nosotros es ley, ¿no? Entonces ya ahí nos fuimos a vivir con ella y luego llega la pandemia. Mujer, usted en estos últimos años ha vivido de todo lo que una persona podría vivir, o sea, quiebra, renuncia al trabajo, enfermedades de parientes. Ahí nos llega ya la pandemia y nos quedamos encerrados con ellos. ¿Y en ese momento en que estabas trabajando, ustedes seguían con la emprsa o no? No, estábamos en deuda, ya en ese momento también dependíamos de lo que nos ayudaran, lo que se podía hacer de trabajos. Afortunadamente, yo te digo, nosotros hemos corrido con familiares que nos han querido mucho. Sobre todo la familia de mi esposo económicamente ha sido, o sea, siempre han estado allí apoyándonos. Y pues el hecho de estar ahí en la casa con mi mamá, acompañándola, pues también para nosotros era más fácil. Claro. Obviamente estaban las deudas y todo eso, pero pues digamos que es más llevadera una situación. Claro. Pero una pregunta, ¿tú cómo en esa etapa donde ya estás otra vez donde tu mamá, como que todo esto que estaba viendo, qué te decía tu mente, qué te decían esos jefes en tu cabeza? Empezó a faltarme el aire, a tener esas, como, sí, yo creo, alguna vez tuve una crisis de ansiedad,
pero fue empezar a subirme mucho de peso, fue empezar a tener crisis asmáticas, fue empezar como ya físicamente a afectarme. Tu cuerpo empezó a manifestar lo que estabas sintiendo. Y emocionalmente mi cabecita me decía, no estás contenta tampoco con tu parte espiritual. O sea, yo no estaba contenta con nada de lo que me estaba pasando. No, pero es que no estabas pasando por un momento fácil tampoco. Y como siempre mi mamá me decía, hay que ir a la iglesia, hay que ir a rezar, hay que ir a la misa cada 8 días y todos los domingos. Esa era la misma historia cada semana. Ajá. Y yo decía, pero si yo no quiero ir allá, o sea, no me siento bien. Y entonces fue, imagínate, no teníamos un lugar donde vivir realmente, que tuviéramos nuestra independencia, la quiebra, todo lo que ya nombramos. Y ahorita viene esta parte espiritual, donde yo decía, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago con todo esto? Y empecé a buscar, yo creo que esa es la búsqueda que todos hacemos, ¿no? Voy a tocar la iglesia cristiana, voy a tocar la iglesia católica, voy a escuchar a X, a Y, empieza uno a mirar con cuál empieza a resonar. Conecté mucho con la información de la iglesia cristiana inicialmente, fue muy bonito, pero después dije, no, esto no es suficiente. Y de tanto hacer, de tanto explorar, buscar y todo, tanta cosa que tenía ya a nivel físico también, me encontré con una amiga de mi esposo que conocimos desde que nosotros nos casamos y ella me dice, mira, pues yo te puedo hacer una terapia que se llama registros akáshicos. Ajá. Y con eso tú puedes trabajar y podemos desbloquear la economía y podemos, entonces yo le decía a ella, mira, a mí que me preocupa más las crisis asmáticas y la economía, ni el sobrepeso, o sea, yo tenía una lista de cosas por sanar así larguísima, ¿no? Pero cuando yo le dije, ¿qué es eso? ¿Qué son los registros akáshicos? Porque ¿Qué son los registros? Entonces ella me decía, no, pues conectémonos. Ella no, realmente, yo le creí más, o sea, no le pregunté tanto porque confié mucho en ella. Ajá. Entonces ella simplemente me empezó a preguntar y me empezó como a hacer terapia telefónicamente porque ella está en Quito. Okay. Ni siquiera fue por videollamada, fue por teléfono. Y yo me acuerdo que yo en esa sesión yo me sentí bien, yo dije, ay, eso está como interesante. Y para los que no saben, los registros akáshicos es como ver el libro de tu vida de vidas pasadas, de todo, ¿cierto? De es esta como vida y de vidas pasadas. Entonces, como los aprendizajes, como que viniste a aprender en esta vida, claro, con relación a las vidas que has tenido anteriormente. Y ella trabaja algo muy bonito que fue lo que yo aprendí, es en identificar los votos con los que vienes. No solamente es abrir los registros por preguntas, sino saber con qué votos vienes a esta vida, con relación a la situación que estás trabajando. Entonces ella me dijo qué votos eran, cómo tenía que hacer el tratamiento. Y llegué y me dice, no, Cata, ¿por qué no entras a un cursito de péndulo? Y yo decía, péndulo, Dios mío, eso es brujería. Me han dicho que eso no se puede hacer. Y claro, tu mamá bien religiosa, usted muchachita se va a ir a hacer a Satanás por allá. Y fue muy chistoso, pues yo, o sea, como la desesperación, ¿no? Ajá. Porque yo no sabía para dónde coger y yo dije, bueno, sí, yo lo hago. Ajá. Y entré a mi primera clase de péndulo y pues así como con ese susto, pero susto después el que se vino. Sí. Porque yo recibí mi primera clase y se me despertaron los dones. ¡Qué increíble! Y los que no conocen el péndulo, explícanos un poco de la técnica del péndulo. El péndulo básicamente es radiestesia, pero es una antena adicional. Es como leer tu energía, Es una extensión de nuestro cuerpo que se utiliza a través de una piedra, un cristal, ¿sí? Entonces el péndulo se mueve y nos ayuda a dar respuestas, pero básicamente es extensión de tu cuerpo, o sea, es una antenita para poder que tu subconsciente conteste. Okay. Pero como nos han estigmatizado de que con el péndulo pronto tú preguntas el futuro y bueno. Y la magia negra. Y finalmente, algo que yo aprendí, no soy experta en el tema, pero nuestro subconsciente siempre sabe todo lo que queremos y todo lo que necesitamos. O sea, a nivel interno nosotros siempre tenemos las respuestas, pero nos saboteamos al traer la información que tenemos en el consciente, decir, no, pero yo tengo que hacer esto, o mi mamá me dijo que yo tenía que hacer, o en las novelas, en la sociedad me enseñaron que debía hacer. Entonces, como que nublamos esa visión,
pero nuestro cuerpo siempre sabe, nuestra energía y nuestro inconsciente siempre sabe qué es lo que se necesita. De hecho, hay muchas técnicas para uno preguntarle a la mente inconsciente, yo lo aprendí en PNL, y es súper verídico, o sea, tú le pides una información y tu cuerpo te responde, pero necesitamos aprender a liberar, a calmar la mente consciente para entenderlo. Así es, y el péndulo funciona de la misma manera. Era eso, o sea, el péndulo es eso. Yo quiero uno. Tú los haces, ¿cierto? No los hago, pero sí tengo ahí los míos. Bueno, y es muy curioso porque ahí es donde yo empecé a entender lo que realmente me apasionaba. Entonces te despertaron tus dones y ¿cómo fue ese proceso? Se me despertaron mis dones y fue muy chistoso porque termino yo la clase, claro, era de noche, online, y yo voy para la habitación. Ya en ese momento nosotros habíamos conseguido un apartamento. Ya habíamos salido de donde mi mamá, ya teníamos ahí nuestro espacio. Aunque las crisis las asmáticas se me volvieron mucho más fuertes, yo no podía llegar de la cama al baño, era más recurrente del miedo, porque básicamente el asma es el miedo a vivir. ¿Sí? Eso es asma, miedo a vivir. Y es que como te inhibe de respirar, ¿no? Exacto. Entonces, termino yo la clase, apago el computador, no sé qué, y me voy para la habitación. Cuando llego, y yo dije, ay, ¿qué es esto? O sea, sentí algo que pasó por mi cuerpo. Ay, se me erizó la piel y todo. Lo dijiste y mira, se me pararon los pelitos. Y yo sentí una cosa y yo es que, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Y lo más chistoso, ya todo oscuro, ¿no? Y yo doy 2 pasos atrás, pero aquí yo no siento nada. Y me corro otra vez para adelante y otra vez. Y yo dije, ¿qué es esta sensación tan maluca? ¿Pero qué sentías? ¿Como un frío? Sí, y era una erizadera, algo como que se te mete en el cuerpo, es una sensación bien qué loco, escalofriante. Y yo dije, ¿qué será esto tan raro? Pero bueno, yo dije, no, yo no voy a poner cuidado de esto, me voy a acostar. Llego yo y me acuesto, y yo sentía que me miraban, y me miraban. Ay, no, se me olvidaba parar los pelos. Y bueno, yo logré ese día dormir porque yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Y qué susto. Cuando el otro día yo llamo a mi amiga, a Coti, y le digo, Coti, mira, es que me pasó esto después de que terminé la clase. Me dice, cierra tus ojos. Y yo, sí. ¿Cómo es la energía? ¿Es de mujer o es de hombre? Es de un hombre. ¿Cuántos años tiene? Tiene tantos años. Visualiza. ¿El de qué murió? Le dije yo, murió así, 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 así. Ya me empezó a salir la información como... Me dice, se te despertaron tus dones de canalización. Mira, estoy erizada de pies a cabeza. ¿Qué? O sea, simplemente ella me dijo, concéntrate, y me empezó a hacer las preguntas y yo tenía las respuestas. O sea, yo empecé a darle las respuestas de lo que ella me estaba preguntando. Entonces llega y me dice, tienes que decirle que por favor se vaya, que tú no lo puedes ayudar. Entonces ella me dijo cómo hacerlo, lo hice. Aparentemente esta persona sí se fue, pero claro, cuando nosotros despertamos los dones nos volvemos luz y llegan más. Entonces empiezan a llegar más seres a nuestro alrededor. Y ahí para allá las noches fueron una tortura completa. Porque yo sentía que me sobaban, sentía que me miraban, sentía todo el mismo. Y sin estar preparado uno, ¿cómo lidia con eso? No, es horrible. Y yo me quedaba en una posición, y eso con mi esposo, y yo me quedaba en una posición así tiesa. Al otro día amanecía con dolor en el cuello, yo le decía a mi esposo, no, yo no puedo dormir, es que no estoy bien. Entonces, ahí ya me tocó empezar a buscar herramientas, empezar a buscar, bueno, Coti sí me dijo, diles que en la noche no te molesten, tienes que darle la orden. De todas maneras no es tan sencillo como cuando se prendieron, pero bueno, ya empecé yo a darle manejo. Para esos días falleció un amigo, no sé si tú lo conociste, yo sí, del Bordo. Y yo empecé todo el proceso ya de empezar a manejar todas estas habilidades con otros cursos. Y matan a Josie. Y lo primero que pasa es que sentí cómo lo mataron. Cuando mataron a Josie, y yo, ¿cómo así? Y sentí el dolor que él tuvo cuando le pegaron el balazo. Ay, qué dolor. Y yo le decía, y entonces
claro, aprovechamos y empezamos a canalizar porque él se empezó a presentar y yo estaba pues con todas las antenas en ese momento parada. Ajá. Y como eran las primeras canalizaciones que yo tenía, eran muy fuertes porque yo me ponía helada. Era una sensación incómoda porque me erizaba, yo sentía la muerte de la persona, sentía su dolor, o sea, sentía absolutamente todo. Ujú. Entonces él se nos presentó, empecé a canalizar, ya empecé a darle como ese manejo. Ujú. Y empecé a descubrir la bioenergética, me enfoqué mucho en la parte bioenergética, que fue lo que trabajamos con mi mamá. Y ahí empecé a descubrir lo que realmente amo. Oh. Y hoy yo te digo, yo llevo 2 años en que yo dije no más arquitectura. Además porque la última vez que intenté trabajar en arquitectura me salieron llagas. Rechazo total de tu Rechazo inconsciente. total, se me inflamaron las articulaciones, me empezaron a hacer exámenes pensando que era una enfermedad autoinmune, era el rechazo. O sea, yo ya no quería hacer eso. Tomé la decisión y dije, me voy de cabeza 100% con esto que vengo estudiando y que me apasiona tanto. Y hoy para mí es fascinante poder ayudarle a las personas a nivel de salud, a nivel emocional, espiritual. Conocer tu pasión de verdad que no tiene precio. Y además poder impactar la vida de otras personas a través de eso. Y que si no te hubiera pasado todo ese proceso en la arquitectura y con tu trabajo, porque todo el proceso que tuviste de quedarte sin nada, de volver a empezar, hizo parte de esa nueva versión de Catalina. Claro, nosotros tenemos un plan de alma. Nosotros ya sabemos a qué venimos a esta vida. Lo que pasa es que cuando nacemos nos quitan el velo del olvido, ¿sí? Entonces existe el velo del olvido, entonces no recordamos. Pero de alguna manera yo tenía que llegar aquí. Me demoré unos añitos, pero llegué. Y tenía que pasar todo eso para poderme dedicar a lo que me estoy dedicando. ¿Y cómo aprendiste a lidiar con esos seres y ya ahora poder trabajar y estar tranquilo? Porque he conocido muchas personas que hablan del despertar los dones, pero siempre hay ese miedo de, ¿y qué tal si entonces me empiezo a enfermar yo más? O recibo las enfermedades de las personas y las canalizo, o estos seres me empiezan a molestar y hacen mi vida un martirio, porque sé que si no tienes un adecuado manejo, puedes irte para el otro lado, ¿no? Pues yo creo que al principio eso fue lo que pasó, pero depende de nosotros desde qué punto de vista queramos vivir nuestra vida. Mi amiga vive 24/7 en función de ayudar a estos seres. Ella, su energía cuando entra a los espacios que son muy concurridos, para ella eso es muy difícil, pero yo no elegí eso. Yo elegí canalizar en la información, conectar con ellos en el momento en que estoy en una terapia. Puedo sentir de pronto en algún momento energía, hay algo que hay aquí, o sea, eso sí lo siento, pero no me detengo a conectar o a estar todo el tiempo en función de este tipo de cosas porque no, o sea, yo disfruto mucho mis otras terapias, disfruto el poder recibir información, conectar con mis seres de luz, con mis guías, mis maestros que me soplan, pero yo cuando estoy haciendo una terapia ellos me llegan y me dicen, trabaja esto. Dígale qué tal. Cuando trabajo biodescodificación es muy chévere porque la biodescodificación no tiene nada que ver con canalizar, pero entonces mis guías llegan y me dicen, es por aquí, entonces yo ya sé. Entonces yo aprovecho de esa manera, aprovecho mis dones de esa manera, nosotros tenemos libre albedrío y podemos decir, hasta aquí llego. Estas personas que se quedan hasta ese punto es porque no han podido colocar un límite. No aprenden a hacer la barrera de decir, o de pronto están en su máscara de victimismo, ¿no? De victimismo, no sé, pero realmente cada uno puede decidir hasta dónde quiere llegar con todo. ¿Y cómo llegaste a la bioenergética? O sea, ya aquí empezaste a conectar, trabajaste con el péndulo, sé que todavía trabajas con el péndulo, pero la bioenergética empezaste con lo de tu mamá y ya ahorita te volviste una profesional en la bioenergética, o sea, a eso te desempeñas. Claro, cuando empiezo con todo el despertar y me di cuenta bien en qué era, que consistía lo que le habían hecho a mi mamá, yo dije, yo quiero hacer eso. Y pues el esposo de mi tía, que fue quien trabajó con ella,
muy lindo, me empezó a mandar mucha información. Me dijo, mira, mírate este video, estudiate esto, no sé qué. Entonces me empezó a meter en el cuento y esto es conocer el cuerpo, la Explícanos un poco anatomía, los qué consiste. sistemas, cómo funciona el cuerpo, encontrar esas alteraciones que hay, repararlas, regenerarlas. Todo a Es través algo de la mágico, energía, todo ¿no? a través de la energía, pero conociendo cómo funciona el cuerpo y las diferentes partes. Ujú. Si hay una enfermedad X, ¿cuál es su fisiopatología para yo poder tratarla? Entonces, increíble, porque si tú me preguntas, ¿quieres ser médico? No. No soy capaz de aplicarme una inyección. O sea, mi hermana que es médico me dice, aplica una inyección. Digo yo, no, o sea, no puedo. Nada que genere ningún dolor para nadie. Pero conocer el cuerpo, saber que se puede trabajar una enfermedad y sanarla a través de la intención, me parece fascinante. ¿Y eso tiene mucho que ver con la física cuántica? Totalmente. O sea, es sanación a través de física cuántica. Yo aprendí un poco de eso y nosotros seres humanos somos energía, para los que no comprenden estos temas. Somos 100% energía, de hecho, nuestro cuerpo físico está compuesto de energía, nuestros átomos, todos producen energía. Entonces, cuando nosotros entendemos en qué puntos está acumulada la energía y hay una emoción que de pronto esté atada a ella, si tú la liberas, puedes sanar esos dolores. Y muchas veces nuestras enfermedades son esas manifestaciones del inconsciente, de esas cosas que no queremos, y se manifiestan en ciertos puntos de nuestro cuerpo para decirnos, hey, necesito ayuda en esto, o si tengo un dolor en los hombros, entonces estoy cargando mucho peso, estoy en la espalda, o sea, cada uno tiene una señal, pero como nosotros tenemos total ignorancia al respecto, entonces solo me duele la espalda, no, pero ¿qué cargas estás llevando? Me duelen los pies, ¿hacia dónde no quieres avanzar? O sea, todas esas cosas, y cuando las entiendes desde la conciencia y empiezas a sanarlas y ya te apoyas de estas técnicas que hacen esa limpieza energética y movilización, puedes sanar cualquier enfermedad. Así y tú has sanado personas con enfermedades duras, difíciles. Sí, ha sido muy, muy interesante, pero mira que todo está, más que yo haya sanado, es que yo soy ese puente entre los guías, entre los maestros y la persona. Porque realmente, si la persona cree totalmente, funciona. Claro. Yo puedo poner toda mi energía, y si la persona no cree, muy seguramente no va a pasar. Genera como un bloqueo. Entonces, al final no es que yo lo haga. Sí tengo que prepararme para poder entender lo que estoy haciendo, pero realmente quien está sanando es la persona, quien acepta todo lo que yo le estoy diciendo, porque yo me conecto con su energía y le empiezo a dar orden. Entonces, si esta persona cree, su cuerpo empieza a trabajar. Lo manifiesta. Y además, nosotros somos un campo energético adicional, ¿no? O sea, no solamente está esta parte física, sino que hay 7 campos más. Y las enfermedades vienen después de que una emoción o situación ha atravesado esos 7 campos y ha pasado un tiempo, pueden ser meses, años, para que la enfermedad se manifieste. Entonces, cuando tú empiezas a preguntarles, no son conscientes realmente del por qué. Porque la mayoría de enfermedades surgen cuando tienes 40 años o 30 años. Se han acumulado a lo largo. Porque ya se han acumulado a lo largo del tiempo y es cuando nosotros empezamos a pensar qué voy a hacer con mi vida, qué viene ahora. Obviamente hay otras enfermedades que vienen antes, pero ¿por qué pasa eso en esa edad? Es cuando más te empiezas a cuestionar. Y la mente está ahí jugando, entonces te empieza a mostrar también, esto necesito sanar. A mí me pasó algo muy curioso en ese año que tuve un evento, pues con todo lo de la empresa, tuve una situación con un aliado, y yo me regreso a casa y me salieron un montón de rochas por todo el cuerpo. Por todas partes tenía unas bolitas. Entonces mi mamá con el dermatólogo y que las cremas, no sé qué, y yo me puse a pensar y a leer mucho y decía, siento que no pertenezco, hay algo como que no pertenezco a esto que estoy siendo, ¿sí? Y empecé a trabajar esa emoción, mira, unas semanas pues ya no tenía absolutamente nada, y se borraron por completo, y no me eché ni crema ni nada, porque me iban a mandar medicamentos, y yo
ya no consumo medicamentos a menos que esté supremamente enferma, porque los medicamentos son súper tóxicos para nuestro cuerpo, y es simplemente llevar y entender a nivel consciente qué es lo que te está afectando y hacer esa movilización, y desde ahí puede que hayan quedado muchas cosas que ya necesité de ti hacer la limpieza profunda, Sí. pero simplemente elevar ese nivel de conciencia nos ayuda mucho a sanar cosas. Así es. Por ejemplo, lo que tú dices es totalmente cierto. Si nosotros trabajamos la emoción en el momento, puede solucionar para que no avance. En el caso del ACV es un trombo, ¿no? Que ha ido recorriendo y llega al cerebro. Ahí se le da la orden para que ese trombo desaparezca. ¿Y la CB es qué? La A nivel cerebral es No. parálisis, No, pero a nivel emocional, ¿qué es lo que le estaba manifestando? rabias guardadas. No, es que hay una cantidad de emociones que tiene. Las tenía ahí recorriéndole todo el cuerpo. Pero normalmente son muchas rabias guardadas que no han sido expresadas. Porque, por ejemplo, en el caso de ella, arrancó desde su corazón. O sea, la falla era cardíaca y empiezan los trombos a salir desde el corazón. Entonces, hay más emociones detrás de eso. O sea, de acuerdo a la enfermedad hay más situaciones. El hígado te demuestra ira. Sí, hay una ira ahí guardada que de pronto no has logrado identificar. Lo que te decía, los pulmones es esa falta de no saber cómo vivir. Y también hay algo importante, y es que muchas enfermedades también pueden venir de lealtades. O sea, de atrás, de otras generaciones, de otras vidas, y también generacional, ¿no? Podemos heredar los traumas de nuestros antepasados y se van cargando energéticamente en nuestro cuerpo. Exactamente. Por eso no es sencillo identificar de dónde viene la enfermedad. Pero para eso nos preparamos, para identificar desde dónde viene. Que algo sí hay muy importante, y es que nosotros tenemos la capacidad de cambiar nuestro ADN. Así yo haya generado una lealtad, o se dice que no, es que tú heredaste esto de tu abuelo, esta enfermedad. Nosotros tenemos la capacidad de cambiar nuestro ADN. Está comprobado. Le mandamos la orden y... Sí, hay ya investigaciones donde se habla de que nosotros podemos darle la orden a la célula de acuerdo a nuestro entorno, con la alimentación, con el ejercicio, con los pensamientos, y con todas estas opciones alternativas tú puedes cambiar tu ADN y la enfermedad desaparece. Qué increíble, ¿no? Y hay tanta desinformación e información sobre estos temas que siento que nos quedamos cortos en aprender y de entender esto. Yo creo que a uno deberían de enseñárselo desde que está jovencito, porque imagínate si tuviéramos la capacidad de entender cómo funciona nuestro propio cuerpo. O sea, estoy segura que las personas que están escuchando esto ni siquiera entienden cómo funciona su cuerpo a nivel interno. Uno sabe que uno tiene un riñón, un hígado, un intestino, pero no tiene... Y muchas veces ni siquiera saben ni dónde están. Ni dónde están. Aquí los pulmones están aquí, que dónde está el riñón, por acá, por acá. Entonces, si no tenemos ni siquiera la capacidad de entender eso, ahora imagínense a nivel emocional, la afectación de la energía de otras personas, de lo que comemos, de lo que nos pasa, de lo que consumimos en el internet, o sea, todo eso afecta a nuestro cuerpo. Y ahí acabas de nombrar algo súper importante, y es que en este momento nosotras estamos compartiendo nuestra energía, porque estamos muy cerca. Pero yo puedo compartir mi energía con alguien, porque yo hago las terapias a otros países. Y estoy compartiendo la energía. Pero si nosotras estamos aquí cerca, nosotros somos unas esponjitas. Y yo puedo sentir tus emociones. Y tú vas a poder sentir las mías. A ver, espérate, entonces... yo me concentro. Espérate, yo me concentro a ver si puedo sentir. Entonces, muchas de nuestras dolencias no son nuestras. ¿Por qué? Porque vivimos rodeados de personas. En la misma casa puedes vivir con 5 personas, de pronto está arriba en la habitación, tiene un dolorcito de cabeza y tú sientes el dolor de cabeza. Y no sabes y dices, pero ¿por qué me está doliendo la cabeza? A mí, Y resulta que eso no es mío. Entonces, un ejercicio es, esto no es mío, no me pertenece, lo suelto. Lo suelto. Y hacerse la pregunta, ¿esto sí es mío? No es mío, no me pertenece, y lo suelto. Cuando tú lanzas esta pregunta varias veces, si no es tuyo, se va. Y el 98% de las cosas que sientes en tu cuerpo no son tuyas. ¡Wow! Eso no lo sabía. Y mira que en estos días con mi prima, ella es que, ay no, me está saliendo mucho el estómago, tengo como una gastritis, y nosotros, pues sí, ¿qué será la gastritis? Bueno, hablando de eso. Al otro día
a mí me empezó un cólico en el estómago y mi mamá, no, tiene que purgarse de ese viaje, fijo, tiene parásitos, eso no sé qué, y a mí me subía y me bajaba el cólico por acá. Y hoy que llegué a decirle, mira, ella me dice, sí, exactamente el mismo dolor sentía yo. O sea que es probable que haya absorbido. ¡Wow! No sabía que eso era posible. ¡Qué emoción! Y así se pegan las emociones. Por eso tú puedes pasar por algún lugar y hay alguien muy triste y tú te quedas como con una tristeza. Ay, ¿yo por qué estoy triste? Ajá. Porque cogiste la emoción de esta persona y ni siquiera tienes por qué estar triste. Y muchas veces uno se carga energéticamente si las personas son muy negativas o estás en un entorno muy pesado, entonces tú también empiezas a entrar en ese mood de oscuridad sin darte cuenta. Y puede ser un ser de mucha luz y energía, pero te dejas absorber por eso. Así es. Wow. Y entonces, bueno, retomando con tu profesión, ahora estás dedicada 100% a ayudar a las personas a sanar a través de la bioenergética. Sí, totalmente, pero también retomando el tema, algo muy importante y es cómo nos juzgamos cuando tomamos ese tipo de decisiones, ¿no? Muy seguramente quien tome la decisión de renunciar a lo que venía haciendo por mucho tiempo, se va a juzgar a él mismo, a sentir como lo señalan, le dicen, estás loco, ¿qué te está pasando? Bruja. Sí. Y realmente la persona que más me juzga es mi mamá. Claro, porque ya tiene unos paradigmas mentales con los que ya creció, que son muy religiosos, que van al otro lado de lo que tú estás. A hoy, o sea, ella le encanta que le haga la terapia energética, le encanta que le haga barros, le encanta que le haga así, pero yo no puedo nombrar espíritus, porque ya llegué, ¿qué pasa aquí? Déjenlos tranquilos. ¿Y usted por qué los trae a la casa? Ok. Pero no importa. O sea, yo aprendí y es algo que he ido descubriendo con todo este proceso, quién soy yo. Porque no era yo. Yo era lo que la sociedad, lo que mis papás, lo que las otras personas querían de mí. Cómo te debes de comportar, cómo te debes vestir, cómo debes estudiar, sí, todo eso. Y hoy es chistoso porque a mí me encantan los colores, entonces yo ya me pongo colores. Ahora hace poco llegué y me corté el pelo y me hice crespo y me lo alboroto. ¿Ah, sí? ¿Tú tenías el cabello liso antes? Sí, porque es que como es la sociedad ahora, el pelo así liso y perfecto, sin frizz. Perfecticas, o sea, y llegué y me lo corté, crespo, alborotado, y me ven y como, ¿quién es aquí? Y esta bruja, ¿qué le está pasando? Porque ya les hay que sacarle la escoba para que salga a volar. Pero es encontrar realmente quién eres y la felicidad que hay en ti. De liberarte de esos paradigmas. Yo te digo que hoy yo me siento tan plena, tan contenta porque hago lo que me gusta, me visto como me gusta, hago lo que quiero y siempre está el, ay, pero ¿qué van a decir fulanitos? No me importa. Que digan lo que quieran. Realmente no me importa lo que digan. Yo soy feliz, los dejo ser felices. Claro. ¿Alguna vez en tu trabajo te llegaste a sentir de esta plenitud que tienes ahora? No, nunca. Yo veo las fotos y es muy chistoso porque además tenía uniforme. La empleada al 100%. Entonces, ni siquiera eso, o sea, no podía vestirse uno como quería porque pues tenía uniforme. Y qué bonito. Y mira que yo siento que de pronto en ese momento ni siquiera la parte económica es importante para ti porque estás trabajando tanto desde tu propósito, desde tus dones, yo creo que puedes pasar horas haciendo tus terapias de bioenergética, ayudando a personas y eso vale mucho más que todo el dinero que te puedan pagar por tu trabajo. Pero también hay algo importante, que cuando nosotros encontramos lo que realmente nos apasiona, el dinero llega. Y fluye más fácilmente. Porque no es algo que estemos haciendo con dificultad. Lo disfrutamos, entonces el dinero empieza a llegar. Empieza a llegar, qué bonito. Para terminar, ¿qué le dirías a una persona que tiene esa curiosidad de pronto empezar a despertar sus dones, pero que le daría miedo, número uno, entrar en ese mundo de soy un brujo, una bruja, ¿no? Y número dos, de dejar algo que ya tiene fijo, un trabajo, un esquema montado por algo tan incierto como es empezar a trabajar desde tus dones? Bueno, con respecto al tema de dejar un trabajo,
no me sentiría bien diciendo, haz esto o aquello, porque todos tenemos una perspectiva distinta a las cosas, todos tenemos una forma distinta de vivirla y de verla, pero sí te diría, empieza a buscar lo que te gusta y lo que te apasiona. Que el momento en que ya vayas a tomar la decisión, lo vas a tomar, pero ya estás tranquilo, ¿sí? O sea, no va a ser como el caso mío que fue a ciegas, o sea, simplemente por un empujón, no. Es el momento de empezar a buscar qué es lo que te gusta hacer, sea lo que sea. No lo vas haciendo paulatinamente. Lo vas haciendo paulatinamente y en el momento preciso vas a tomar la decisión y va a ser el momento perfecto. Porque no hay un momento exacto para eso. Ni un momento perfecto. Sí, o sea, algo va a suceder. Y si de pronto te vas a estrellar con el mundo, es porque algo tienes que aprender. Okay. O sea, siempre que nos sucede algo, es porque aquí tenemos que sacar un aprendizaje. Y de todo lo que a nosotros nos sucedió, hemos aprendido muchísimas cosas que me llevaron a lo que estoy haciendo hoy. Y con respecto a la parte espiritual, yo no es una religión, no tiene nada que ver no con tiene religiones. nada que ver, es sentir esa tranquilidad interna, es encontrar esa paz de que tú puedes sentarte. Mira, dentro de las cosas más bonitas que yo he tenido con todo esto de los dones es que yo puedo hablar con Jesús, he podido hablar con la Virgen María, y ellos me han dejado mensajes muy lindos, los he escrito. Entonces yo digo, yo no tengo que ir a una iglesia donde nunca había recibido esos mensajes y hoy me puedo sentar y hablar con ellos y que ellos me entreguen los mensajes. Entonces no es tener miedo, es abrirte a conectar con esa parte espiritual. No todos van a despertar los dones como los que se me han despertado a mí. Porque todos tenemos dones distintos. Sí, todos tenemos diferentes dones y todos podemos hacerlo. Pero llevamos procesos, unos más rápidos que otros, unos más lentos que otros. O sea, a mí fue prenderme, porque nunca había sentido nada. Otras personas desde muy pequeños, otras tienen que ir haciendo unos procesos. No importa cuál sea la forma. Pero las películas son las que nos han metido tanto pánico. Estigma. Cuando tú ya aprendes a conectar con ellos, cuando ya los escuchas, o sea, no es nada de eso. No es nada. No es el monstruo ahí saliendo del televisor. Y que existen entidades densas, sí, de bajo astral, sí existen. Yo hago limpiezas, pero ¿qué poder le das a esta entidad? Claro. Una entidad no se apodera de una persona si tú no le das el permiso. O si tú eres débil, pues lo vas a hacer. Estás débil energéticamente. Pero si tú estás seguro y no le permites entrar en ti, no entra. Okay. Entonces, no hay que tener miedo. Finalmente los límites los ponemos nosotros. Exacto. Y creo que es demasiado mágico poder realmente conectar con esos dones. Más allá, yo siempre hablo de conecta con tus habilidades y conocimientos, que es como desde lo que tú tienes a nivel consciente, de que eres bueno en manualidades, bueno en matemáticas, o sea, convierte eso en un negocio. Pero si tú más allá de eso puedes despertar otros dones que te puedan ayudar a ti de pronto estar en paz contigo, a sanarte a ti, a tu familia, porque no tienes que convertirlo en un negocio. Exacto. Muchas personas desean hacerlo y empezarlo a compartir con otros, pero no es una obligación. Es también muy bonito poder decir, yo a través de este despertar de conciencia, de poderme conectar con algo que hay más allá de mi entendimiento, puedo ayudar a sanar a otras personas, es supremamente mágico. Entonces ahí está la invitación. Nata, muchísimas gracias por recibir mi invitación a este podcast. Por aquí abajo les voy a dejar en la descripción los perfiles de Cata si están interesados en sus terapias, en sesiones, de pronto en sanar algún tipo de enfermedad, dolencia. Ella es una experta en estos temas que tienen muchísimos programas. Cuéntanos un poco como de las terapias que tú haces para que ellos tengan más conocimiento. Bueno, mi enfoque más es bioenergética, biodecodificación. Ahorita estoy muy enfocada en todo lo que son barras de access, limpiezas energéticas, limpiezas de espacios. Yo creo que necesito una limpieza energética después de este viaje. Todas las energías que conocí en el viaje, mejor dicho.
y complemento con akáshicos y regresiones. Dependiendo de cómo es lo que requiere la persona, con eso complemento. Tengo más herramientas, pero digamos que ese es como tu foco. Como el foco. Ya también soy facilitadora en algunas. Y bueno, para el próximo año se vienen temas de bioenergética. Voy a empezar a certificar en bioenergética. ¡Wow! Excelente. Bueno, ahí abajo en la descripción les dejo la información. Muchísimas gracias por escuchar este episodio y nos vemos en un próximo capítulo.